¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes. Les saluda el profesor Buenas tardes. Ledesma. ¿Cómo están, jóvenes? Mucho Sí, gusto sí. nuevamente de estar reunido con ustedes. A ver, me pasé 2 minutos, 3 minutos. Vamos a dar inicio a la sesión, ¿ya? Bueno, entonces, lo que sí debe quedar bien claro es de que prácticamente lo que se hace los días viernes es una retroalimentación, ¿ya? Pero esto vale porque de repente algunos estudiantes que no asisten el miércoles, entonces el viernes ya se enteran de todo el tema, ¿ya? Miren, esta vez vamos a tocar el mismo tema, pero con otro ejemplo diferente, ¿ya? ¿Para qué? Para que de esta manera ustedes puedan tener más claro acerca del tema que tratamos, ¿ya? Veamos, entonces, como ya sabemos, estamos en la semana 30, ¿no? Siempre continuamos con mi primer proyecto de emprendimiento, parte 20, y lógicamente acá tenemos el propósito de la sesión, ¿no? Entonces, muy bien, César Víctor Acurra, Moisés, perfecto. Buenas tardes, jóvenes. Bien, entonces tenemos en cuanto a la competencia está relacionada con el aspecto de gestionar proyectos de emprendimiento económico y social, ¿no es cierto? La capacidad es de que desarrollen la capacidad de poder crear propuesta de valor y el propósito, verificar, ¿no? El propósito de la sesión de hoy día es verificar si las hipótesis o supuestos, ojo, acá dice hipótesis o supuestos, estos son sinónimos, ¿no es cierto? Bien, si las hipótesis o supuestos que formulaste para el bloque propuesta única de valor son ciertas, para lo cual se aplicará algunas técnicas o estrategias, ¿no es cierto? Las evidencias, como siempre sabemos, elaborar el mapa mental que ya se dejó en la tarea sobre la entrevista del producto mínimo viable y la redacción sobre la validación del bloque propuesta única de valor, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver por aquí un ratito. Vamos a ver. Vean, a ver, ¿qué haremos hoy día? A ver, en el programa de hoy continuaremos con la validación de la hipótesis o supuestos que se formularon para el bloque denominado propuesta única de valor, ¿no es cierto? Entonces, ustedes van a comprender el proceso de validación y las técnicas o estrategias principales que se deben de emplear en el proceso de la validación de las hipótesis del mencionado bloque, ¿no es cierto? Bien, entonces veamos. También la vez pasada les, les comenté sobre este párrafo, ¿no? De la fábula del pajarito inventor que tenía varios hermanitos y llegó un momento en que, bueno, él se dio cuenta que no podía volar, pero sin embargo, él tenía otras capacidades, ¿no? O sea, se dedicaba en sus tiempos libres, como no podía volar, se dedicaba a fabricar inventos, hacía una cosita, otra cosita, hasta que finalmente por ahí logró inventar una mochilita con unas alas metálicas con la cual podía volar, ¿no? Entonces llegó un momento en que se presentó a sus hermanitos, se despidió y voló lejos, ¿no es cierto? Y se paseó por todo el mundo, conoció muchos amiguitos de sus especies también, y les hizo también, dice, este mismo invento, ¿no? Y les regaló y entonces en conjunto todos los amiguitos volaban por todo el mundo, ¿no? Y de esta manera este pajarito fue muy feliz, a pesar de que en realidad no, no tenía esas mismas capacidades que sus hermanitos o amigos en ese entonces, ¿no? Pero sin embargo, descubrió que tenía una gran capacidad y en este caso pues era una capacidad de inteligencia de repente, ¿no? Ingenio. Muy bien, jóvenes, entonces esa es la, la fábula así en forma resumida. Entonces vamos a ver, veamos, a ver, mi primer proyecto de emprendimiento, estamos en la parte 20. Bueno, entonces, ¿qué nos dice, no? De la fábula, ¿qué nos enseña, no? Nos enseña que todos nosotros tenemos algo en especial que potenciar, o sea, que desarrollar, ¿no es cierto? En este caso, el pajarito pues tenía alas cortas y no podía volar por sí solo, pero tenía una gran inteligencia que lo llevó a construir un artefacto que ayudaría, ¿no es cierto? Es importante reconocer el valor de nuestros talentos, ¿no? Para llevarlos al siguiente nivel y de esta forma más personas
se verán beneficiados o verán los beneficios de trabajar contigo, ¿no? O con el producto que desees ofrecer, ¿ya? Siempre, siempre toda persona humana tenemos un talento y ese talento debemos de descubrirlo y no solamente descubrirlo, sino desarrollarlo, ¿no? Porque una persona, la persona más feliz es aquella que en el transcurso de su vida se dedica a hacer, ¿no? A hacer y pasar el tiempo haciendo lo que más le gusta, ¿no es cierto? Entonces, cuando hacemos esto, si ya sabemos que el dinero es algo que va a venir solito, solito cae. Mientras hacemos lo que más nos gusta, empieza a venir el dinero, ¿no? Como retribución a nuestro trabajo. Bien, entonces veamos. Acá dice, analicemos las siguientes frases respecto a propuesta de valor. Acá tenemos un, un personaje muy importante, Brian Tracy, que dice, acércate a cada cliente con la idea de ayudarlo, resolverle su problema o lograr su meta, y no solo para venderle un producto o servicio, ¿no? Con esto que no quiere decir que nosotros, acá lo que debe primar más es ese servicio al prójimo, ¿no? A la comunidad, a nuestro semejante, ¿no? Bien, entonces, mientras tu producto o servicio resuelve el problema real de un cliente y te esfuerzas para que quede satisfecho, van a volver a comprar tu producto recomendado, ¿ya? Muy bien, nunca, nunca, entonces, generalmente hay personas que se enfocan en un negocio, cuando emprenden un negocio se enfocan directamente en la parte económica. Dicen, yo voy a hacer esto, voy a vender esto. ¿Por qué? Para ganar dinero. Está bien, el objetivo no se debe, este objetivo no se debe perder de vista, pero tampoco debe ser el único, ¿ya? Hay que pensar en nuestro prójimo, siempre tratar de solucionar sus problemas y sobre todo no olvidar la parte humana, ¿ya? Bien, entonces, veamos, continuamos por aquí. Stan Rapp, Stan Rapp, ¿no? Bien, ¿él qué dice? Él dice, concretar una venta es importante, pero lograr la fidelidad de los clientes es vital. Es muy importante, de muy profundo valor este pensamiento, porque es la pura verdad, miren, ve. No solamente se trata de vender, ¿no? De hacer la venta, sino que más bien lograr la fidelidad de los clientes. Miren, ¿qué sucede si una persona, un vendedor por ahí, ¿no? Tiene que vender algo y sabe de repente un producto, un jean, por ejemplo, ¿no? Y sabe que ese jean tiene un pequeño defecto, por ahí está de repente, no sé, picadito, algún defecto, eso, pero él dice, no, a mí lo que me interesa es venderlo porque tengo que ganar dinero, ¿no? Y después ya el cliente se dará cuenta que está mal, pero bueno, al menos ya vendí y ya gané, pero esa no es la idea, ¿no? Uno siempre tiene que ser honesto. Siempre que uno hace un negocio o venta, uno tiene que pensar no solamente en el hecho de ganar un dinero, sino en qué se debe pensar en el hecho de que el cliente debe quedar contento, ¿no? Entonces, pensar sobre todo más en el cliente, porque una vez que el cliente logra comprar de esta forma, compra algo de calidad, entonces, ¿qué sucede? Ese cliente te va a volver a comprar la próxima vez. Y es más, te va a recomendar a otras personas, ¿ya? Entonces, es algo muy, muy fundamental, muy vital el hecho de actuar con bastante transparencia, con modestia y para lograr la fidelidad de los clientes, ¿ya? Entonces, cuando tu propuesta de valor es significativa, las personas empezarán a buscarte por tu producto o servicio, ¿ya? Muy bien, entonces continuamos. Veamos por aquí. A ver, propuesta única de valor de estudiantes denominados los creativos. Esto de aquí es un ejemplo, ¿no es cierto? Nuestras sesiones siempre se realizan en base a ejemplos. Por ejemplo, aquí, que nos dice que hay un grupo de estudiantes que se han puesto de nombre a sí mismo, bueno, los creativos, ¿no? Es como cuando uno hace una empresa, pone un nombre a una empresa, ¿no es cierto? En este caso, como estamos en una fase de experimentación y todavía son estudiantes, entonces se han puesto de nombre los creativos, ¿ya? Entonces, la manera más rápida de compartir tus fotos y videos que consiste en un programa informático que puede enviar videos pesados con solo un clic y verlos sin necesidad de cargas o descargas. Esto de aquí, esta frase, ¿qué vendría a ser? Nuestra propuesta de valor, ¿no es cierto? Esa es una propuesta de valor. En el fondo viene a ser una propuesta de valor. Claro que también es el objetivo, pero
supuestamente y aparentemente es la propuesta de valor única, ¿ya? Entonces, veamos, ¿qué sucede? Primero, ¿qué pasó? Los jóvenes han establecido una hipótesis, ¿no? Para cada uno de los bloques del lienzo, ¿no? Del link canvas. Luego, ¿qué han hecho? Luego han comenzado a validar las hipótesis de cada bloque. Como nosotros bien sabemos, ya en el transcurso de todas estas sesiones estamos empezando a validar las hipótesis de cada bloque, ¿verdad? A ver, en las 3 últimas semanas han validado las hipótesis del bloque segmento de clientes, ¿no? También del bloque problemas y bloque solución. Ya esos 3 bloques nosotros también ya los hemos visto, ¿verdad? Acá se está haciendo una recopilación de lo que han hecho el grupo denominado los creativos. Bien, esta semana les corresponde validar las hipótesis del bloque propuesta única de valor. Perfecto. Eso es lo que estamos haciendo hoy día, ¿verdad? Entonces, veamos, después de haber validado la semana pasada el bloque solución, ¿no? Como nosotros ya sabemos, hemos visto también ese bloque, ahora continuamos con el proceso de validación de la hipótesis del bloque propuesta única de valor, ¿ya? Entonces, a ver, la primera actividad que se hace, ¿no? Ustedes van a comprender el proceso de validación de las hipótesis del bloque propuesta única de valor, ¿cierto? Como segunda actividad, el reto será pues validar la hipótesis, ¿no? Validar significa pues hacerla sustentable o ya demostrarla, ¿no es cierto? Será validar la hipótesis del bloque de propuesta única de valor, ¿no? Luego de evaluar y juzgar resultados encontrados a través de la aplicación de técnicas y procedimientos, ¿no? Esta aplicación de técnicas y procedimientos, ¿qué vienen a hacer? Si ustedes se recuerdan, son las reuniones, ¿no? Las reuniones las reuniones que se hacen pues con el entorno más cercano, ¿no? ¿Sí? Con nuestros amigos, de repente familiares, y se acuerdan que en esa reunión se les ofrecía el producto, a ellos se les presenta este, el producto aún no terminado y entonces en base a esto se empiezan a recolectar una serie de ideas, ¿no? Bien, entonces veamos. Eh, Luego, aquí comprendemos el proceso de validación de las hipótesis del bloque propuesta única de valor. Bien, entonces, ¿qué debemos saber? El objetivo de este bloque es hacer una propuesta atractiva, ¿de acuerdo? Pero que esa promesa se cumpla a través de lo que se va a vender. Para que esa promesa sea atractiva, entonces se debe redactar como un mensaje personal, ¿no es cierto? Se debería tener en cuenta las siguientes características. Bien, a ver, ¿qué características debe de reunir esa frase, ¿no? Ese eslogan que nos va a caracterizar, esa propuesta única de valor? Dice, la característica que debe tener es la siguiente, debe tener un mensaje sencillo, ¿no? Porque ustedes ya bien saben que la propuesta de valor única, ¿no? ¿Qué cosa es? Es un mensaje, es una frase, ¿no? Que nos va a caracterizar, ¿de acuerdo? Y que sobre todo también lleva promesas, ¿no es cierto? Promete algo que se debe cumplir. Entonces, debe tener un mensaje sencillo. No importa lo que vendas, ¿no? Usa palabras sencillas para describir lo que haces, ¿no? Y es lo que se debe hacer, ¿no es cierto? Bien, entonces también debe ser un mensaje positivo. Las personas quieren saber qué beneficio tienen si consumen los productos o servicios que tú le estás vendiendo, ¿de acuerdo? También este mensaje debe ser centrado en el cliente, ¿ya? Dejar claro qué es lo que hace, ¿no? Por tus clientes, o sea, qué beneficio les va a aportar al cliente. Eso es muy importante. Bien, entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplo de propuesta única de valor, ¿no? La P, propuesta única de valor. ¿De quién? De McDonald's, ¿ya? Ustedes saben que McDonald's es pues una empresa grande, ¿no? Internacional. Entonces, como bien nosotros sabemos, esto de la propuesta única de valor, esto lo utilizan las grandes empresas, las transnacionales, ¿por qué no decirlo, no? Como McDonald's, por ejemplo. Entonces, su propuesta de valor, ¿qué dice? Su propuesta de valor dice,
comida de calidad estándar, ¿de acuerdo? Esa es una de sus propuestas. O sea que cuando ustedes van a McDonald's, de repente puedan ver ese tipo de mensajes, ¿no? O a veces cuando ellos hacen su publicidad, estos mensajes aparecen en el sticker de McDonald's, ¿no? Entonces, también ponen ellos servicio rápido, ¿ven? Entonces, también ponen mismos productos y servicios en todo el mundo. ¿Ven? Porque ustedes saben que McDonald's es empresa a nivel mundial, ¿ya? También ellos su propuesta única de venta es precios bajos o medios en algunos países, ¿ya? Entonces, todas estas de acá son propuestas de valor que cumplen estos requisitos, ya que debe tener un mensaje sencillo, también debe ser un mensaje positivo y debe ser un mensaje centrado en el cliente, ¿ya? Entonces, esto como ejemplo para que ustedes vayan teniendo claro más o menos lo que es una propuesta de valor, ¿no? Como ustedes recordarán, la vez pasada vimos y nos centramos en la miel mantequilla, ¿no? ¿Sí? Entonces, lógicamente ahora estamos viendo otro producto, ¿para qué? Para que ustedes puedan enfocar el tema desde otro punto de vista y de esta manera aclarar algunas dudas o conceptos, ¿ya? Bien, entonces, por ejemplo, dice, ejemplo de propuesta única de valor de acuerdo con características. Veamos. Miren, por ejemplo, acá nosotros hacemos ejemplos, pero siempre tomando en cuenta, ¿no? A las empresas que adoptan esta propuesta de valor o que crean estas propuestas de valor. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Esta es una propuesta de valor, miren, ¿eh? Captura y comparte momentos con gente de todo el mundo. Esa es una propuesta de valor, ¿ya? Y esta propuesta de valor, ¿a quién pertenece? A Instagram. Instagram es una conocida red para compartir fotos y videos, ya por si acaso. Luego tenemos otro ejemplo, ¿no? De Netflix. ¿Qué dice Netflix en su propuesta de valor? Ellos dicen, ve películas y series cuando y donde quieras. Netflix. ¿Ven? Entonces, Netflix es un servicio que ofrece una gran variedad de películas, series y documentales, premiados en casi cualquier pantalla, ¿no? Conectadas a Internet. Entonces, ustedes se dan cuenta que estas frases, estos eslogan, esto que lo va a caracterizar a la empresa, es algo que puede quedar en la mente del cliente, ¿no? Entonces puede quedar grabada en la mente del cliente. ¿Por qué? Porque son frases cortas, ¿no? Y con un mensaje bastante impactante, sobre todo, ¿ya? Bien, entonces veamos. Con la información obtenida en la entrevista de soluciones, porque ustedes recordarán que la vez pasada, en la semana pasada, vimos el bloque soluciones, y si ustedes recordarán, pues ahí cuando hicimos el ejemplo de la miel mantequilla, ¿qué sucedió? Que los jóvenes que estaban haciendo la miel mantequilla pidieron una reunión con su entorno más cercano, ¿no? Con sus primeros clientes. ¿Para qué? Para mostrarles su producto, ¿no es cierto? Entonces, el prototipo que le llamamos, ¿verdad? Entonces, con esta información obtenida en la entrevista de soluciones que trabajamos la semana pasada, has identificado lo siguiente. Bueno, en este caso, aquí ya varía, ¿por qué? Porque este ejemplo ya está referido a qué? A la venta de un software, ¿no es cierto? En nuestro ejemplo de la clase anterior lo hicimos refiriéndonos a la miel mantequilla. Pero en este caso, miren, ve, por ejemplo, como acá se ofrece un software para tomar fotos y, bueno, enviarlas, ¿no? Entonces, dice, ¿qué características del prototipo hay que mantener, ¿no? Eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? Justamente para eso son las entrevistas, para saber qué, para saber qué características del producto hay que mantener, también qué habría que incorporar, ¿no es cierto? Y qué otras habría que eliminar. Entonces, en estas reuniones que se hacen con nuestros early adopters, ¿no? Con nuestros primeros clientes. Entonces, en estas entrevistas justamente sirve para lograr esto, ¿no? Para ver qué se va a mantener, qué se va a incorporar y qué cosas se puede eliminar de quién, de nuestro producto, ¿no? Bien, entonces, cuando tu producto esté mejorado, será entonces un producto será entonces
entonces será un producto mínimo viable, ¿no? Esto significa, este tipo de producto es lo que nos garantiza que al menos no vamos a tener pérdidas, ¿ya? Bien, entonces, al parecer, cuando ya estaría listo para lanzar al mercado, ¿no es cierto? A tu mercado objetivo. Sin embargo, no vale apresurarse, ¿no? Primero hay que plantearse, ¿no? El venderlo cara a cara, ¿no? ¿A quién? A nuestros early adopters o a nuestro entorno más cercano, ¿ya? Entonces, eso es una prueba muy importante que hay que hacer. Bien, entonces, bueno, entonces todavía ustedes van a tener la oportunidad de seguir aprendiendo los problemas o dificultades de los clientes, ¿no? Y en base a ello todavía se puede mejorar el diseño. ¿De quién? Del prototipo, ¿no? En la clase anterior fue mejorar el diseño, pues, o el prototipo de la miel mantequilla. En este caso, ¿qué sería? Mejorar, ¿no? El diseño del producto. En este caso, se va a vender un software, ¿ya? Un software para enviar fotos, todas esas cosas, ¿no es cierto? Bien, entonces vamos a ver. Por ejemplo, ¿no? Acá hay un ejemplo, dice, nos ha llegado un mensaje de la promoción 2020, quinto B del Colegio Politécnico Selva Central de la provincia de Chanchamayo, ¿no? Región Junín. Este es un ejemplo, ¿ya? Entonces, aquí hay una pregunta, ¿no? Diferencia entre prototipo y producto mínimo viable. ¿Cuál es la diferencia? Miren, por ejemplo, con este segundo ejemplo, ¿no? Como acá se está vendiendo un software, entonces, por ejemplo, dice aquí, se sacó conclusiones de las características del prototipo, ¿no? Hay que mantener que habría que incorporar, a ver, se sacó conclusiones de las características del prototipo, ¿no? Bien, también se vio, ¿no? Que es que habría de incorporarse, ¿no es cierto? Y también se vio que debía de eliminarse, ¿no es cierto? Entonces, así tu producto con todas estas mejoras se convierte pues en un producto mínimo viable, ¿ya? Entonces, eh, pero tampoco es el producto final, ¿no es cierto? El producto mínimo viable no es el producto final, o sea, no es el producto que ya va a salir al mercado, no. Entonces, no es el producto final, ¿no? Con el que ustedes van a salir al mercado, ¿no? O al segmento de cliente para ofrecerlo, ¿no es cierto? Entonces, el producto mínimo viable es para lanzarlo a quién, es para venderlo o ofrecerlo a quién, a los early adopters, ¿no? O sea, a nuestro entorno más cercano, ¿ya? Y con ellos se tiene una oportunidad más para mejorar el producto. Entonces se dan cuenta que para tener éxito realmente en este tipo de emprendimientos es necesario hacer una serie de correcciones, ¿no? Siempre hay que estar tratando de pulir nuestro producto, tratar de hacerlo algo, pues, que cuando ya salga al mercado grande, ¿no? A nuestro segmento de clientes, ya sea un producto bastante mejorado, ¿no? Sin muchos errores o defectos, ¿ya? Para que de esta manera tenga una aceptación rápida. Bien, entonces tu producto mínimo viable es una especie de prototipo mejorado, ¿no es cierto? Que reúne funciones básicas, mínimas, ¿no? Que le permiten al emprendedor probar su hipótesis de solución, ¿ya? A los problemas de los clientes, ¿no es cierto? Y sometiéndolos a pruebas con clientes iniciales, ¿no es cierto? Los early adopters, ¿no? Para recibir retroalimentación sobre el producto y para saber si lo comprarían. Bien, entonces, nosotros sabemos que todo producto, ¿a qué está destinado? Todo producto está destinado pues a solucionar problemas, ¿no es cierto? ¿Y problemas de quién? Problemas de los clientes. Ese es el objetivo fundamental, ¿ya? El objetivo fundamental de sacar un producto no es, sobre todo, ganar dinero, ¿no? Puede ser también uno de los objetivos que van a estar incluidos, pero no es uno de los primeros, ¿ya? El primero es solucionar los problemas de los clientes. Bien, entonces, por ejemplo, acá hay otro ejemplo, ¿no? Dice, Nora desde Ucayali nos dice, ¿no?
Entonces, el prototipo es mi primera versión de mi producto o servicio y el producto mínimo viable es una versión mejorada de mi prototipo inicial. Eso es lo que está pensando Nora y está muy bien, ¿no? Está en lo correcto. ¿Por qué? Porque ya sabemos que nosotros lo que tenemos que hacer pues es a nuestro prototipo exponerlo a nuestros early adopters, a nuestro entorno más cercano y en base a ellos pues a una serie de críticas, por supuesto positivas, vamos a ir mejorando y perfeccionando este producto. Vamos a ver qué le quitamos, vamos a ver qué conservamos y también vamos a ver qué vamos a agregar, ¿verdad? ¿No es cierto? Y de esto ya entonces podemos decir que vamos a obtener un producto mínimo viable, ¿ya? Bien, entonces, a ver, algunas recomendaciones, ¿ya? Algunas recomendaciones aquí, algunas recomendaciones. Hacer prototipos, a ver, no es simplemente una manera de validar ideas, ¿no? ¿Qué significa validar? Validar pues significa algo que nosotros suponemos, pues darle un sustento, ¿no es cierto? Y decir, sí, es cierto, ¿no? Entonces, ustedes saben que las ideas, ¿qué naturaleza tienen? Las ideas tienen una naturaleza no palpable, ¿verdad? Nosotros nos podemos imaginar, por ejemplo, una silla, pero esa silla que está en nuestra imaginación, ¿qué sucede? La podemos hacer representarla en forma física. Y entonces eso vendría a ser ¿qué cosa? Eso vendría a ser el prototipo, ¿no es cierto? Entonces, hacer prototipos no es simplemente una manera de validar ideas, es una parte integral del proceso de innovación, ¿ya? Un prototipo representa una idea de solución de un problema y que ustedes van a representar, lógicamente, lo van a prototipar, ¿ya? Inicialmente, de acuerdo con el desarrollo en que está la idea. Muy bien. Entonces, los prototipos evolucionan. Esa es otra característica muy importante, ¿no? Y que tenemos que tener en cuenta. Evolucionan de acuerdo con la fase o etapa de creación en la que estés, ¿no es cierto? Porque nosotros podemos hacer un prototipo, este prototipo se expone, ¿no? Para validarlo, se lo presenta a nuestros amigos y se les dice, mire, yo estoy haciendo esta silla, ¿qué les parece? Entonces, con críticas constructivas, con puntos de vista, con ideas, entonces se le pueden agregar algunas cosas a esa silla, ¿no? Como también se le puede quitar, ¿no? Entonces está en una cierta etapa de creación, ¿ya? Entonces, los prototipos evolucionan, por eso decimos que los prototipos evolucionan o se mejoran, ¿ya? Bien, entonces también hay prototipos para empatizar y validar, ¿ya? Bien, entonces veamos qué significa esto. Hay prototipos para empatizar que son para iniciar una conversación, ¿no? Con la finalidad de transmitir la idea, ¿no? Bien, entonces el prototipo para empatizar viene a ser prácticamente una conversación solamente, ¿ya? Entonces, es una idea que se tiene en la cabeza y que puede darse de repente en una pequeña reunión, ¿no? Uno puede decir a un amigo, de repente a un amigo, un familiar, ¿no? De repente se le invita a un café, un lonche, ¿no? Entonces, se le da, pues, se le expone la idea, ¿no es cierto? Entonces se puede expresar mediante trazos, de repente en un papel o una servilleta, ¿no? Mientras se toma el lonche y luego, conforme se va avanzando el desarrollo del prototipo, ya va variando, ya se va concretando, ¿no? Pero se dan cuenta que esta es una etapa bastante básica, ¿no? Es una etapa en la cual ni siquiera se ha hecho el prototipo, ¿no? Porque hacer el prototipo significa agarrar material, cortarlo, pegarlo, clavarlo, etcétera, etcétera. Pero sin embargo aquí, este prototipo para empatizar es simplemente una idea, ¿de acuerdo? Que se dibuja a grandes rasgos sobre un papel, ¿ya? Imagínense que ni siquiera se ha llevado papel porque acá habla del hecho de hacer el dibujo en una servilleta, ¿no? Se dan cuenta que es bastante improvisado. Bien, de ahí ya viene el prototipo para validar, ¿no? Entonces, desde la idea plasmada en la servilleta, ¿no? Después de haber hecho esa reunión, de repente tomando el lonche, ¿no? Este, el prototipo ya habría evolucionado. Supongamos que has estado conversando con esa persona y esa persona te da ánimo, ¿no? Te dice, "Oye, perfecto, está muy bien, mira, puedes hacerlo así, te da ideas, todo bonito". Entonces, ¿qué pasa? Este prototipo ya va evolucionando, ¿no? Entonces,
Y entonces ahí ya cuando ya nosotros lo hacemos, ya lo armamos, pues físicamente ya estaría ya a punto de salir al mercado, como se dice, ¿no? Ya estamos ahora llegando a un producto mínimo viable, ¿ya? Entonces, esto del prototipo tiene una serie de eh, partes, se podría decir, como va evolucionando, ¿no es cierto? Muy bien, entonces veamos. Por ejemplo, acá hay ejemplos, ¿no? Todo esto es en base, todo esto se hace en base a ejemplos, ustedes verán, ¿no? Y esto es muy bueno porque nos aclaran algunas ideas o dudas, ¿no? Por ejemplo, la promoción César Vallejo 2020 del Bien Salvador, ¿qué nos dice? Ellos dicen, ¿no? Cuentan, dicen, ya tenemos claridad sobre cómo deben redactarse los mensajes de la propuesta única de valor. Entonces, ¿qué es un prototipo? Claro, entonces ellos ya dicen que lo tienen bien claro. Uy, caramba, ya nos falta 10 minutos. Perdón, sí, 10, ¿no? Bien, entonces jóvenes, como siempre ya sabemos, se acaban los 10 minutos, se apaga esto y 5 minutos y retornamos, ¿ya? Bien, entonces miren, estos jóvenes, ¿qué dicen? Ellos dicen que ya tienen clara en qué consiste eso del mensaje de la propuesta única de valor, ¿no es cierto? Entonces, lo que hay que tener claro es qué es un prototipo. Eso es muy importante, ¿ya? Por supuesto que nosotros ya sabemos, ¿no es cierto?, qué cosa es un prototipo. Luego, ¿qué es un producto mínimo viable? También ya tenemos bien clara la idea de qué cosa es el producto mínimo viable. Y también, ¿no? ¿Cómo debe de validarse la propuesta única de valor? ¿Cómo debe de validarse la propuesta única de valor? Entonces, estas cosas son muy importantes. ¿Para qué? Para saber, para tener bien en claro cómo debe de redactarse la propuesta única de valor, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Miren, para el producto mínimo viable, o sea, para obtener el producto mínimo viable, ¿eso cómo se obtenía? Si ustedes recuerdan, eso se obtenía en base a una entrevista, ¿no es cierto? Bien, entonces, validar la hipótesis del bloque propuesta única de valor, ¿no? Que es la que estamos viendo en esta semana 30. Entonces, se tiene que realizar la entrevista, ¿no es cierto? Del producto mínimo viable, ¿ya? ¿Qué cosa es el producto mínimo viable? Es nuestro prototipo ya en su última fase, se podría decir, ¿no es cierto? Ya es un producto bastante mejorado, ¿ya? Entonces, esa entrevista tiene como objetivo encontrar respuestas a preguntas como, por ejemplo, ya cuando uno se va a ese tipo de reuniones o de entrevistas, uno tiene que tener bien claras, bien definidas estas preguntas, ¿no? Entonces, en el transcurso de la reunión o de la conversación va a salir la respuesta, pero lógicamente nosotros para poder captar esa respuesta, nosotros tenemos que tenerla lista en nuestra mente. Nosotros tenemos que decir, a ver, ¿qué es lo que resulta atractivo del producto? Entonces, en algún momento de la conversación, ahí el cliente va a decir, no, oye, me gusta de tu producto, me gusta esto, o me parece muy bien, qué bonito color, o la forma, algo, ¿no? Entonces, cuando nosotros captamos esa respuesta, entonces inmediatamente tenemos que anotarla, lógicamente, ¿no es cierto? ¿Para qué? Con esas frases vamos a elaborar qué cosa? Nuestra propuesta única de valor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, otra pregunta que tenemos que tener la lista ya es, por ejemplo, ¿todavía hay algo que mejorar? ¿No es cierto? Porque en alguna parte de la conversación nos van a decir, oye, ¿sabes qué? Me parece que esta forma no está bien. ¿Por qué no lo haces más ancho de la base? ¿O por qué no lo haces cuadrado? Entonces, esos comentarios, lógicamente, tenemos que anotarlo inmediatamente, ¿ya? Entonces, otra pregunta que tenemos que tener bien clara es, ¿cumple mi producto mínimo viable con lo prometido en la propuesta única de valor? ¿Ya? Esto también es muy importante, ¿no es cierto? Entonces, la propuesta única de valor es lo último que se obtiene en esta serie de actividades, ¿ya? ¿Por qué? Porque la propuesta única de valor sale cuando ya se ha presentado el producto a nuestros early adopters, a nuestro entorno más cercano y a muchas personas, ¿de acuerdo? Entonces, la propuesta única de valor van a ser unas frases que nosotros tenemos que ir anotándolas en un papel, ¿ya? Y lógicamente no va a ser una sola frase, pueden ser 2, 3, 4 frases, 5 frases. Y de todas esas, después de un análisis bastante minucioso, nosotros vamos a tener
que ver, ¿no? Que realmente, pues, el producto mínimo viable, ¿no? Cumpla con lo prometido en la propuesta única de valor, ¿ya? Bien, entonces, veamos. Estas entrevistas, tanto la entrevista sobre producto mínimo viable, ¿no? Así como la entrevista de problemas, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos eso también? La entrevista de problemas y la entrevista de soluciones, ¿no es cierto? Entonces tiene como objetivo seguir aprendiendo sobre los problemas del cliente, ¿ya? En estas entrevistas lo que se ha presentado al cliente son prototipos, ¿ya? Entonces, si ustedes observan, pues aquí hacemos referencia a el bloque problemas. ¿Se acuerdan que existía el bloque problemas, no? Teníamos que ver qué problema tenía el cliente. De ahí nosotros vimos qué soluciones se podrían plantear para esos problemas de los clientes, ¿no? Y ahora estamos pues en el bloque propuesta única de valor. Y todas estas, este proceso es como un proceso de investigación. Todo es en base a reuniones. ¿Con quién? Con nuestros early adopters, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Entonces, no sé, vamos a ver, de repente nos quedan unos cuantos segundos, de repente se corta, pero si así fuera, entonces regresamos dentro de 5 minutos, por favor, ¿ya? Bien, entonces miren, en caso, ¿no? De que el proyecto que ustedes tienen, porque de hecho que cada uno de ustedes está haciendo un proyecto diferente, ¿no? Eso lo dijimos desde un principio, ¿no? Entonces, cada uno está haciendo mochila, otros hacen pulseras, otros de repente están proyectando vender productos de pastelería, panadería, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, en caso de que tu proyecto esté orientado a un producto físico, ¿no? Entonces, tu prototipo y tu producto mínimo viable serán físicos. De hecho, es algo lógico, ¿no es cierto? Bien, entonces, veamos, parece que se va a cortar ya. Lógico, ¿no? Porque si en caso nuestro producto fuera un software, ¿no? Como el caso de ese software que va a servir para, con un solo clic, enviar a todos los familiares y amigos, por ejemplo, fotos, ¿no? Entonces ese es un software, ¿no? Entonces no es un producto físico, es un producto de software, ¿no es cierto? Virtual. Entonces, en caso de que sea un software como en el equipo, por ejemplo, los creativos, ¿no? Los creativos, por ejemplo, este equipo han hecho un software. Entonces, como en el ejemplo de estos muchachos, ¿no? Los creativos, por ejemplo, su prototipo será el landing page, ¿no? Un landing page es una página web, ¿no? Preliminar o página de aterrizaje donde queremos destacar algo en especial. Se hace un producto o alguna novedad, ¿no? O promoción de un producto. ¿Ya? Entonces vemos de que pues también hay productos virtuales, ¿no es cierto? Nosotros en la semana anterior, nosotros vimos de que nuestro producto puede ser el producto miel mantequilla y ahora estamos viendo otro ejemplo, ¿no? El producto virtual, un software. ¿Para qué? Para que ustedes puedan más o menos visualizar desde otro punto de vista y de esta manera vayan aclarando algunas ideas, ¿ya? Bien, entonces veamos. Condiciones de los early adopters, ¿no? Para lanzar el producto. De hecho, que ya los early adopters ya sabemos quiénes son, ¿no es cierto? Ya tenemos que familiarizarnos bastante con esta palabrita en inglés. Estamos llegando al momento del lanzamiento de tu producto, ¿no es cierto? Entonces, habremos acabado las validaciones, muy bien, y saldremos al mercado. Sin embargo, estarás listo para lanzar tu producto cuando al menos el 80% de tus early adopters estén en las siguientes condiciones. A ver, veamos. Dice que debe cumplirse una condición mínima. Esa condición mínima es de que al menos el 80% de nuestros early adopters cumplan con las siguientes condiciones. A ver, supongamos que nuestros early adopters son 10 personas, ¿no? Entonces el 80% pues son 8, ¿no? 8 personas, algo así. Entonces, imagínense, ¿qué deben de cumplir? Primeramente, en primer lugar, que son capaces de dar a conocer claramente la propuesta de valor, ¿no? La propuesta única de valor. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan que nosotros tenemos que hacer reuniones, sí? Entonces, en esas reuniones, el transcurso de las conversaciones, de los diálogos, las preguntas, sus puntos de vista, sus ideas, ellos nos van a
a dar un pequeño mensaje, pero para lo cual nosotros tenemos que estar muy atentos, como siempre, y si fuera posible tener pues un lapicero a la mano con un papel, ¿no? Y esas ideas fugaces que ellos sueltan inmediatamente, inmediatamente anotarlas, ¿no es cierto? Entonces, si ellos, ese grupo, nuestros early adopters, son capaces de dar a conocer esa propuesta única de valor, pues entonces estamos en buen camino, ¿ya? Veamos, también dice la otra condición, ¿no? El punto número 2 dice que están preparados para convertirse en clientes de pago. ¿Qué significa eso? Bueno, en primer lugar, puede que son personas responsables, ¿no es cierto? Son personas responsables, ¿ya? En segundo lugar, nosotros siempre, lógicamente, tenemos que tener en cuenta que todo este tipo de actividades se basa en un entorno económico, ¿no? Si lógicamente tenemos que estar pues viendo personas que tengan la capacidad de poder pagar el producto que nosotros queremos ofrecer. ¿Ya?